Y la gente que está aquí en esta mañana, o sea, nosotros, esta es la gente que nosotros alabamos a Dios, amén. La gente que está aquí es la gente que alaba a Dios. La gente que está aquí es la que glorifica a Dios. La gente que está aquí es la que proclama a un Cristo que está vivo. Así es de que le vamos a decir al Señor con todo nuestro corazón que nosotros somos la gente que alaba al Señor. Conmigo, nosotros somos la gente que alaba al Señor. Una vez más, dígalo convencido, nosotros somos la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Dile que vamos. ¿Estamos listos o no?
Hay un río que corre, un río de la comida, un río que nos hace
Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, en este día tenemos el privilegio, tenemos la gracia, tenemos la bendición de tener entre nosotros a un conferencista que es sacerdote y que nació precisamente de nosotros, de la renovación carismática. Él, siendo joven, fue llamado al sacerdocio, siendo miembro del grupo de oración de la parroquia de Santa Ana en Santa Mónica, y se ordenó como sacerdote franciscano. Gloria a Dios. Este sacerdote estuvo en la parroquia de San José, de la cual San Toribio es como la misión de ahí, y ahí él recibió sus votos como sacerdote, porque esta parroquia, esta misión y la de San José pertenecían a los franciscanos. Y actualmente él está en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias en el este de Los Ángeles. Él también estuvo trabajando en la renovación carismática de la diócesis de Los Ángeles con la diócesis. Estuvo trabajando con ellos también. Así que es un sacerdote que nosotros podemos decir con orgullo que es de los nuestros, pertenece a la renovación carismática desde sus inicios. Yo quiero dejar con ustedes al padre Armando López. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están las hermanas? ¡Bendecidas! Y en victoria. Gloria a Dios. Pues sí, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Es un gozo, una alegría ver a tantos hermanos y hermanas servidores de los grupos de oración, ¿verdad? Porque la bendita renovación está removiendo, ¿verdad? Transformando nuestra Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Y de la renovación están saliendo muchos otros grupos, movimientos, ¿verdad? Renovados en el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces yo los felicito por estar aquí, por decirle sí al Señor en este día que pues celebramos, ¿verdad? El día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra Madre Santísima y sobre los apóstoles. Y vamos a empezar con una pequeñita oración. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias porque nos permites estar aquí en esta mañana. Te rogamos, Padre bueno, que derrames tu Espíritu Santo en este lugar. Lo invocamos de todo corazón. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre nuestra mente como la abriste para los discípulos de Maús. Para que tu palabra, Señor, encienda nuestros corazones en el fuego de tu amor. Úngenos con el poder de tu Espíritu para proclamar tu palabra con valentía y tú, Señor, la confirmes con tus prodigios y tus maravillas. Invocamos también la poderosa intercesión de la esposa del Espíritu Santo, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María de Guadalupe. Cúbrenos con tu manto, Madrecita, y pide Espíritu Santo para nosotros. Y todo sea para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así quédense paraditos. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Por aquel entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan, para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así ahora, de este modo cumplimos todo como debe de hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, por favor. El Papa Juan XXIII convocó a un concilio a nuestra Santa Iglesia Católica que necesitaba una renovación. Y dijo: abramos las puertas del Vaticano, abramos las ventanas del Vaticano para que entre un aire nuevo. Y después de ese concilio, hermanos, entró no solamente esa brisa, entró una ráfaga de viento como el día de Pentecostés, y la iglesia sigue todavía en ese caminar, renovándose en el poder del Espíritu Santo. Escuchamos la palabra que Jesús viene a Juan para ser bautizado. Jesús viene para empezar su vida pública, porque realmente el Espíritu Santo se manifestó desde el momento en que María Santísima dijo: sí. ¿Cómo va a ser posible que yo tenga un hijo si no tengo varón? El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el que viene a hacer la obra maravillosa de Jesús en el vientre de María. El sí de María es el que trae esa presencia maravillosa del poder de Dios manifestado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su mano. Entonces, la función, el trabajo del Espíritu Santo es transformarnos en otro Cristo. La función, el trabajo del Espíritu Santo es hacer de ti y de mí otra imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados, nos dice el libro del Génesis en el capítulo 1, a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Pero por la tentación, ¿verdad? Una pregunta: vino el enemigo y tentó a Eva. ¿Por qué a Eva? ¿No se han preguntado ustedes? Porque las mujeres son más inteligentes, cayendo la mujer cae el hombre. Porque las mujeres son más inteligentes. Es que de alguna forma el demonio sabía, porque Dios, ¿verdad?, le echó los kilos ahí con la mujer, ¿verdad? Crió al hombre y de ahí sacó a la mujer, pero a la mujer le dio la ternura, el cariño, el amor, ¿verdad?, ese espíritu femenino maravilloso. Entonces el demonio sabía que al tentar a Eva
pues de alguna forma iba a caer Adán también. Entonces el pecado de Eva fue rebelarse contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Porque Adán no había pecado. De haber aceptado. Hacerle caso a Eva. De haber aceptado. No. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Porque Adán hubiera podido decir, ¿sabes qué? Ya te fregaste, es tu problema, ¿verdad? Pero no. El pecado de Adán fue preferir a la mujer que a Dios. Y hasta hoy día, ¿en qué están inspiradas todas las canciones? ¿Verdad? Hasta hoy día, el hombre, muchos hombres siguen prefiriendo a la mujer que a Dios. Entonces, Dios en ese plan maravilloso de salvación nos envía al Espíritu Santo para regresarnos la dignidad de hijas e hijos de Dios. A través de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, Dios viene a restaurarnos, hermanos, a volvernos esa imagen maravillosa que Dios creó en ti y en mí. Entonces, el Espíritu Santo tiene una función, es moldearte a la imagen y semejanza de Jesús. Porque Jesús nos dice, hermanos. Yo creo que si le empezamos a rascar un poquito ahí, meditando, reflexionando, va a dejar en nosotros un sabor dulce y sabroso, como hijo, como hija de Dios, hermanos de Jesús. Somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios. Entonces, Jesús empieza su vida pública con el bautismo. Jesús es bautizado y nos dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles que se le da la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud. Entonces Jesús empieza su ministerio maravilloso, ungido con el poder del Espíritu Santo, y leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Hoy se cumplen estas palabras, porque la palabra de Dios es actual, hermanos. Nos dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí y el Señor me ha ungido. Entonces, cuando Jesús recibe el bautismo en el Espíritu Santo, ¿a dónde lo lleva el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice, lo lleva al desierto para tener un encuentro, una intimidad con Dios en la oración. Entonces, esto es algo maravilloso para nosotros como cristianos. El Espíritu Santo se nos ha dado para llevarnos a la oración, para llevarnos a esa experiencia maravillosa de estar enchufados con Dios. Y yo creo que
Todos nosotros, de alguna otra forma, hemos experimentado ese derramamiento del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando recibí mi bautismo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Uno de los dones o de las cualidades o de los regalos que recibí en ese bautismo fue el don de la oración. Había un hambre profunda de mí, dentro de mí, para orar y estar en oración, y podía estar 2, 3, 4 horas en oración, en alabanza, en contemplación, algo maravilloso, hermanos. Entonces el Espíritu Santo se nos ha dado para encender el fuego del amor de Dios en nuestros corazones y estar en esa intimidad con Dios. El Espíritu Santo enciende dentro de nosotros esa hambre de oración. Entonces el Espíritu lleva a Jesús al desierto para estar en oración. Y el desierto simboliza un lugar sin muchas distracciones. Sin muchas distracciones. Hoy día es difícil para nosotros. Yo imagino en aquel tiempo, bueno, y en mi tiempo también, cuando yo era pequeño, sigo pequeño de estatura, ¿no? Pero cuando era pequeño de años, no había televisión, no había teléfono, no había nada de las distracciones que tenemos hoy día. Entonces, hoy día hay mucha distracción que nos perturba, nos distrae, para entrar en oración, en una oración más íntima y profunda con Dios. Entonces el desierto es ese símbolo de un lugar donde no hay mucha distracción, o yo diría nada de distracción, para enfocarnos en la oración, porque allí en la oración es donde el Señor va a derramar su poder para que tú puedas ser testigo de Jesucristo. ¿Quieres el poder de Dios? ¡Amén! Pues no todos están convencidos. ¿Los hombres quieren el poder de Dios? ¡Amén! Entonces la oración, oren para que no caigan en la tentación, dice Jesús. Porque en la oración es donde el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en ti, para que tu espíritu se fortalezca en el poder del Espíritu Santo y puedas resistir las maniobras del enemigo. Puedas ser verdadero testigo, dice los Hechos de los Apóstoles. Jesús les dice antes de ascender al cielo: permanezcan en oración, porque van a recibir poder de lo alto para que sean mis testigos. Yo me recuerdo cuando tuve esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Como les mencionaron, aquí en la iglesia de Santa Ana, íbamos saliendo de la iglesia, ya después de la experiencia, platicando, compartiendo, ¿verdad?, la experiencia. Yo creo que necesitamos compartir más de las experiencias de Cristo con nuestros hermanos. Necesitamos compartir más, porque recordar es vivir. Recordar es vivir. Vuelvan al primer amor, dice Pablo. Vuelve al primer amor. Entonces recordar es vivir. Íbamos platicando y de repente, hermanos, siento ese derramamiento del amor de Dios en mi corazón, como dice Pablo. El Señor derrama su amor en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Entonces yo empecé a alabar a Dios. Ese es otro don maravilloso del Espíritu Santo, la alabanza. La alabanza. Yo no sabía alabar a Dios, ¿verdad? Estaba nuevito en el grupo de oración carismático. Tendría como unas 6 semanas de estar yendo al grupo, ¿verdad? Cuando me impusieron las manos, entonces recibí el don de lenguas. Y a las semanas fue cuando tuve esa experiencia del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces yo empecé a alabar a Dios
pero no alabarlo así con palabras, era con gritos. Como dice el salmista, aclamen al Señor con gritos de júbilo. Aclámenlo. Entonces yo gritaba, alabado seas, Señor, glorificado seas, porque eres maravilloso. Nunca había experimentado este amor, Señor. Ahora me doy cuenta que estás vivo y que eres amor. Y abrazaba a todos, los amo, los amo, los amo. Cuando yo nunca había mencionado esa palabra en mi vida, porque nunca se usó en mi familia. Ni la usé para decirle a los demás, ni los demás la usaron para decirme a mí. Pero Dios viene en el poder del Espíritu para darnos ese amor en nuestros corazones. Entonces, alabar y glorificar a Dios. En esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, el Señor nos unge para que seamos sus testigos y recibamos ese poder, hermanos. En esa experiencia, ¿verdad? Cuando oraron por mí, recibí ese don de lenguas, pero hasta las semanas, como yo no entendía de la renovación carismática, entonces oraron por personas y yo me levanté a orar también por una señora que estaban orando, y tuve una experiencia, para hacérselas cortito. El espíritu que traía aquella señora negativo se me brincó a mí y me dio una arrastrada de perro bailarín. Estaba pataleando y manoteando en el piso, porque les dije, yo no sé qué trae. Ya el coordinador del grupo era un señor méxico-americano, un hombre de fe. Bendito sea Dios que estaba allí, si no yo creo que todavía andaba hinchado. Entonces, ya después de que oramos por esa señora, oraron por mí y caí al suelo, un descanso en el espíritu. Pero aquello, un pequeño cosquilleo que traía en mis manos, me tomó totalmente, me controló. Entonces el Señor viene y en inglés me dice, en el nombre de Jesucristo, dime quién eres. Yo sentí que me enderezaron, el rostro así, arrugado, feo, una voz ronca. Yo soy el espíritu que estaba en la señora. Se me brincó. ¿Por qué? Porque traía muchas puertas abiertas, hermano. Muchas puertas abiertas, y por ahí entró el enemigo. Y nomás se juntó con otros que traía yo también, ¿verdad? Entonces ya cuando dijo eso, me puso la mano en el pecho y empezó a orar en lenguas. Y yo sentía un calorcito hasta que ¡pum!, se fue aquello. Ya me levantaron de ahí, me sentaron en la primera banca, y cuando me iba a sentar, ¿verdad?, yo sentí esa presencia del enemigo detrás de mí y eché un brinco desde hasta acá, ¿verdad? Dije, ¿qué está atrás de mí? Y el coordinador me dice, no tengas miedo, ya Cristo lo venció. Entonces yo empecé a invocar el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Una vez el padre Teo, no sé quiénes han escuchado del padre Teo aquí. Gloria a Dios. Decía el padre Teo que le preguntaba a un demonio, ¿qué es lo que más te duele? Y el demonio le dice, lo que más me duele es tu oración de fe. Es lo que más me tortura, tu oración de fe. Entonces empecé a invocar yo el nombre de Jesús y yo sentía un poder interior, hermanos. Un poder. Que llegó el momento, porque yo tenía mucho miedo. Entonces, al estar invocando el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, me volteo hacia donde estaba esa presencia y le digo, en el nombre de Jesucristo, apártate de mí, Satanás, porque Cristo ya te venció.
Y hermanos, desde ese momento hasta hoy día, el Señor me ha quitado ese miedo. El enemigo está vencido. Tú tienes el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, todo lo podemos. Entonces el Señor nos da el poder para poder ser testigos de Cristo. Y después de esa experiencia, que en el nombre de Jesucristo, apártate de mí, Satanás, ya terminamos el grupo y salimos. Y cuando íbamos saliendo de la iglesia, entonces fue cuando yo experimenté ese derramamiento del amor de Dios. Y me vienen unas palabras en mi corazón. Jesús dice: recuerda que sin mí nada puedes hacer. Sin mí nada puedes hacer. Porque el Señor me estaba mostrando el terreno donde iba a trabajar. Me dice: no estás luchando contra fuerzas de carne y hueso. Estás luchando contra fuerzas diabólicas espirituales del mal, y humanamente no lo puedes vencer. Porque tú como humano no tienes el poder. Así es que el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, su propia autosuficiencia, su propia autoridad humana, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz cada día y me siga. Entonces, el Espíritu Santo se nos da, hermanos, como dice Juan: yo bautizo con agua, pero Él, Jesucristo, los bautizará en el poder del Espíritu Santo y en fuego. Y dice Jesús: cuánto me gustaría que estuviera ya ardiendo este fuego, el fuego del Espíritu, hermanos, en nuestras vidas. Entonces Jesús se acerca a Juan y le dice: bautízame. Vamos a hacerlo todo para darle gloria a Dios. El Espíritu desciende sobre él y el Espíritu lo lleva al desierto, a estar en esa intimidad con Dios. Al principio del bautismo, pues uno anda en luna de miel, ¿verdad? Es la luna de miel con el Señor. Pero después nos pasa, ¿verdad? Como la canción esa: me caí de la nube que andaba, ¿verdad? Andamos en el quinto cielo, ¿verdad?